Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar nuestras prácticas de los martes. Estamos trabajando ahora en estas sesiones un tema que nos ha suscitado mucha curiosidad y que ha sido muy bonita la conversación en el grupo del WhatsApp sobre la muerte y sobre el miedo a morir. Gloria Estela, muchas gracias por el cuento que nos compartiste. Y, y a Hanna también, muchas gracias por la pintura que nos compartió, muy bellos. Mm, Hay un video también que compartió Liliana. Ahora que Liliana llegue a la sesión, le preguntamos que hay unas preguntas que le han surgido a Nilka al respecto. Vamos a ver si Liliana nos las puede aclarar. Vamos a continuar conversando sobre el tema de miedo a morir. Y les adelanto que en el ejercicio de esta semana del Para y Respira vamos a hacer una práctica mm, que les voy a invitar a que hagamos hoy y que tiene que ver con una práctica de respiración propuesta por un doctor estadounidense. Él se llama Peter Levine. Él es doctor en medicina y es psicoterapeuta. Trabaja con traumas muchísimos años y él ha trabajado con muchas personas con estrés postraumático y ha desarrollado un tipo de práctica que de pronto ustedes ya conocen. Se llama, en español sería algo así como experiencia somática, que tiene que ver con puras prácticas con el cuerpo para liberar, desactivar, desconectar, si se quiere, la respuesta de estrés. La propuesta va más o menos de este estilo, y es que cuando uno vive una situación intensa, muy intensa, eh, como que su sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso parasimpático, esa parte, como que se queda en modo, perdón, el sistema nervioso simpático como que se queda en modo activado, se queda como sobreactivado, y como que uno desde allí ya va viviendo la vida como con un estrés crónico, y como que esa respuesta pues le va dificultando una vida con más tranquilidad, con más bienestar, con más fluidez. Y de hecho hay personas que reviven esos momentos de alto estrés, de alta intensidad una y otra vez, y tienen estados de ansiedad, estados de pánico, inclusive tienen dolores fuertes o sensaciones de ahogo o sensaciones de rigidez en el cuerpo. Entonces él ha desarrollado una técnica que tiene muchos ejercicios, y hoy les voy a invitar a que practiquemos uno, que se llama la respiración del Wu. Wu, ¿sí? Y es un ejercicio que sirve para generar como una señal a nuestro sistema nervioso, eh, de que todo está bien, de que puede liberar esa tensión, de que puede activar, digamos, una respuesta de que todo está bien, de que todo está seguro, y se hace el ejercicio respirando y pronunciando el Wu. Y eso genera como una vibración en el cuerpo, que es lo que ayuda, digamos, a mandarle la señal desde el nervio vago hacia el cerebro de que estamos bien, de que nos podemos relajar, y de que esas tensiones que estemos cargando por algún momento intenso que ya hemos vivido, ya las podemos soltar. Dicho de manera muy ligera por mí, el ejercicio del Wu podría ser equivalente a cuando un perro se sacude, que los perros la tienen muy clara, y los perros se sacuden y sacuden todo el cuerpo para liberar el estrés. Este Wu lo que hace también es poner a vibrar todo el cuerpo y nos ayuda a liberar el estrés. Así que si se animan, vamos a hacer el Wu juntas. Se pueden sentar cómodamente, como ustedes lo sientan mejor, en la silla en la que están. Es un ejercicio en el que vamos a vocalizar, así que se hace con una vocalización en un tono bajito, pero pues ojalá no interfieran con el quehacer de otras personas que van a su lado. Vamos a poner ambos pies en el piso,
Se van a sentar como se sientan cómodas. Si quieren, pueden cerrar sus ojos. Se puede hacer con los ojos abiertos, fijando la mirada en un objeto, ¿sí? Y poniéndole atención como a cómo sentimos el cuerpo. Vamos a tomar el aire por la nariz y lo vamos a soltar después lentamente también por la nariz un par de veces y luego vamos a hacer vamos a tomar el aire y luego exhalamos por la nariz y sentimos como que conectamos con este momento, con este lugar. Una vez más, tomo el aire por la nariz, lo suelto despacio también por la nariz. Haciendo estas respiraciones les voy a pedir que hagan un chequeo de cómo se sienten y vamos a calificar cómo nos sentimos cada quien para sí mismo, de 0 a 10. Siendo 10, me siento en un estado de ansiedad alto, me siento muy incómoda, ¿sí? Como muy angustiada, muy desesperada. O siendo 0, me siento súper bien, todo fluye, me siento contenta, estoy todo bien. Vamos a mirar a ver cómo nos sentimos, en qué rango estamos entre el 0 y el 10. Y sigo respirando lentamente por la nariz, sintiendo eso. Y ahora que ya hemos evaluado cómo nos sentimos, vamos a practicar el bu. El bu se practica tomando el aire por la nariz y luego soltándolo despacio por la boca, haciendo el sonido bu, hasta que se te acabe el aire. Vamos a practicarlo juntos. Vamos a hacer varias respiraciones así. Tomamos el aire. Cada quien a su ritmo, inhalo. Vas sintiendo que va cambiando en tu cuerpo con la vibración del bu. Inhalo. Es más, inhalas y sueltas el bu. Vamos a hacer una última, inhalo. Y vuelves a tu respiración normal. Tomas conciencia de cómo te sientes, dónde te llegó esa vibración del cuerpo, dónde la sentiste. Puede que te haya vibrado la cara, la mandíbula, el pecho, el abdomen, las piernas, cualquier parte del cuerpo. Está bien, querido. Vamos a volver a mirar cómo nos sentimos después de haber hecho el bu.
de 0 a 10, donde estoy, siendo 10 un momento de mucha ansiedad, de mucha angustia, de mucha desesperanza, de mucha inquietud, y siendo 0 que me siento muy bien, me siento tranquilo, me siento en bienestar. Espero, si quieren anotar lo que sintieron, qué les pasó con el ejercicio del BU, eso es un buen momento para hacerlo. También si quieren compartirnos cómo les fue con el BU, pues muy rico conversar sobre el poder del BU, como le llamo yo a ese ejercicio. Eh, Bienvenidos todos. ¿Algún comentario? ¿Alguna, alguna duda también con el BU? No, me gustó el ejercicio. La atención previa, yo estoy como en 8, estoy con muchas cosas en mi cabeza, Ujú, ujú. pero lo hice y yo creo que bajé como a 4. Ah, qué bueno, súper, muy Sí, muy chévere. rico, como una descarga. Y hice con otro ejercicio, subí los brazos, Ajá. me divertí, Ay, me rico. parece muy chévere, ¿ve? Qué bueno. Me parece muy chévere eso de también usar los brazos. Muchas gracias, Milka, por ese regalo que nos haces a todos. Muy chévere. Eh, ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Vamos a hacer ese ejercicio. Es el ejercicio del pare respira de esta semana. Luego que salga el pare respira, yo se los comparto, como normalmente pasa. Y bueno, la idea es que si les hace sentido practicarlo, lo puedan tener como en su kit de herramientas de cuando uno está tensionado o angustiado, el BU ayuda como a que vía el cuerpo, le digamos a la mente que podemos hacernos cargo de ese estrés, podemos hacernos cargo de esa situación. Bien. Y esa es como la propuesta de Peter Levine en ese sentido, de que el cuerpo le diga a la mente qué hacer. Eh, Vamos a hacer más ejercicios de Peter Levine seguramente. Si no lo conocen, después se los presento en una fotico. No traje foto del hombre hoy, pero luego les traigo una fotico por si no lo conocen. Él tiene muchos videos y tiene pues mucha gente formada en sus prácticas para lidiar, como decía yo, con el trauma y con el estrés postraumático sobre todo. Él trabaja mucho con personal, digamos, de las Fuerzas Armadas, con veteranos, con personal de asistencia médica en salud que trabaja con trauma. Bueno, tiene muchas cosas interesantes. Vale. Ah, vamos a continuar eh, conversando sobre el tema de la muerte que teníamos esta semana. Pues vamos a compartirles una PowerPoint con cómo nos quedamos la semana pasada. Me gustaría. Si tienen dudas, si quieren comentar algo, me hacen una señal. Vamos a continuar en nuestro trabajo sobre el miedo a morirse. Y yo quería como que continuáramos la sesión de la semana pasada con como dónde nos quedamos y repasando un poquito como el tema de la distinción que trae la biología del conocer. Nosotros ya hemos hablado de la línea cero del conocer, y hace 8 días hablamos, ¿sí?, de que eh, bajo la línea cero del conocer está el proceso de morir, ¿sí?, que fundamentalmente hablando desde la mirada biológica sería un cambio estructural con pérdida de la organización en el que se detiene la autopoiesis y el ser vivo desaparece. Y para nosotros en el ámbito humano que está arriba de la línea cero del conocer, en el ámbito relacional, en el ámbito donde está el lenguaje, donde está la mente, donde está la conciencia, creamos el objeto muerto, ¿sí? Fue bonita la conversación en el WhatsApp con el cuento que nos regaló Gloria Estela del señor muerte en la Avellana, porque también aparece este asunto de qué género tiene la muerte, ¿no? Si es ella, él, ello, o cómo es la cosa ahí. Y eso es interesante, ¿no? Nosotros hemos construido como humanos un objeto en el lenguaje, un sujeto en este caso, que denominamos muerte, ¿sí? Y que tiene que ver con un ámbito de acción donde surge unas emociones y como sensaciones muy profundas de separación, de pérdida, en muchas culturas de tristeza y duelo.
Hay culturas donde se celebra, pero en general es un proceso de sensación de separación que se vive con tristeza y con duelo, en el que el ser vivo desaparece y como lo decíamos hace 8 días, el ser querido como que trasciende. Y vamos a mirar un poquito qué es lo que pasa ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí en este asunto del trascender? Si es que, sí, si es que existe o no. Hay muchas tradiciones ancestrales que hablan del trascender, ¿sí? Cuando lo miramos específicamente desde la mirada de la biología, estamos hablando de esta línea para abajo, ¿no? Entonces, para la biología, pues cuando se detiene la autopoiesis, el ser vivo desaparece y se acaba el asunto, no existe aquella cosa trascendente, ¿sí? Eso es algo que nosotros hemos creado en tanto humanos, en el lenguaje, en los flujos relacionales en que vivimos como personas, en el tema de trascender. Y yo le agradezco también mucho a Ana Milena que nos trajo esa distinción que hacía en estas pequeñas muertes que uno tiene durante la vida, que son las pequeñas o grandes cambios y grandes transformaciones y grandes transiciones que uno tiene en la vida, que uno los puede, digamos, asemejar a un proceso de muerte, en términos de que el yo que yo antes distinguía de mí ha dado paso a un nuevo yo, a una nueva persona, a una nueva conciencia, a una nueva forma de moverme en el mundo, ¿sí? Obviamente en este mundo humano. Y como lo decía Gustavo también hace 8 días, nosotros, por ejemplo, cambiamos todas nuestras células, prácticamente cada mes somos nuevecitos, ¿sí? Pero no nos damos cuenta de eso y tampoco lo vivimos como un renacimiento, no lo vivimos como una nueva vida, ¿sí? Sino que ahí hay una parte, digamos, que conservamos de nuestra identidad, aunque nuestras células que nos componen cambien todas, nosotros seguimos sintiendo que somos un mismo ser, ¿cierto? Eso ocurre aquí en el estadio de conciencia, que es aquí en el ámbito relacional, por encima de la línea cero del conocer. Para abajo, eso, digamos, eso no, esa distinción, esa conciencia de identidad no ocurre de esa manera. Entonces quería traer como eso que conversamos hace 8 días y continuar la conversación hablando un poquito del documento que compartimos. Eh, no sé si tuvieron oportunidad de hojearlo, de darle como una mirada, ¿sí? Este señor Henry Benito es un médico español, eh, oncólogo, que luego se dedicó a los cuidados paliativos y tiene pues como referente en muchos lugares del mundo, ha formado muchas personas, ha ayudado en varios países cuando hay reflexión, digamos, sobre política pública respecto del morir, respecto de los cuidados paliativos. Este es uno de los señores que en algunos países se llama para asesorar, para dar opiniones, para apoyar en ese proceso. Y tiene una frase que a mí me pareció bonita y que por eso se las traigo, que morir es un proceso interesante, no duele y termina bien. Eh, y les y traigo pues como hay algunas anotaciones al respecto, ¿sí? Estamos hablando del miedo a morirse y, y él habla categóricamente en esa entrevista que él no tiene miedo a morirse porque él está como en la conciencia de que la vida no tiene final, sino que lo que termina es nuestra biografía, ¿sí? Y, y habla de esta distinción del proceso del morir, que sería lo que está abajo de la línea cero del conocer. Y, y habla de una cosa que de alguna manera mm, traen muchas tradiciones espirituales y muchas tradiciones ancestrales y muchas religiones hablan y es de la, de la confianza fundamental, ¿sí? Eh, en el fluir del vivir, la confianza
en el hacer parte de algo más grande que uno, en esta sensación de sentirse parte de un todo y de que si hay una confianza que no logra tener en la vida, pues su acercamiento a la muerte va a ser distinto. Y, y plantea pues como cómo descubrir el que, para qué vinimos es una de las preguntas como fundamentales humanas. Yo a qué vine, cuál es mi propósito, yo para qué estoy aquí, y luego actuar en consecuencia con eso de lo que me voy a hacer. Y hay una frase que yo resalté aquí, que les pone en su planteamiento, y es que morir no duele. Lo que puede doler es la enfermedad social. Lo que puede doler es la sensación de soledad, la sensación de frustración, el miedo a que voy a dejar a mis seres queridos sin mí, de que quién va a cuidar de ellos, ¿sí? Eso es lo que hablamos como de una cosa más en el ámbito humano, ¿sí? Como más existencial, si se quiere, como lo dice él, y es ahí donde aparece como la dificultad mayor en este proceso de la muerte, ¿no? Y pareciera ser que por lo menos en la cultura occidental en la que nosotros vivimos, no tenemos como mucho entrenamiento en el asunto de morir, en el asunto de acompañar a otros en morir. Eh, y quizá por eso es que aparecen tantos temores frente a la muerte, porque uno como que no tiene muy claro cuál es el curso de acción oportuno, ¿cierto? Y, y qué sería lo deseable hacer en ese momento. Pues, me voy a devolver aquí un poquito a la primera diapositiva, me voy a devolver a esta, y todas esas dudas de las que estamos hablando, de este sufrimiento existencial y todo eso pasa acá, pasa aquí arriba, ¿sí? En lo que nosotros llamamos el ámbito relacional, en lo que llamamos el ámbito humano, donde está el lenguaje, donde está la conciencia, donde está la mente, ¿sí? A nuestras células, a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Ellos no saben de eso, no saben de esos pensamientos que nosotros estamos teniendo, no saben de esos miedos que estamos teniendo. Ellos están operando aquí en un dominio de acción que es distinto a donde suceden estas conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Y estos rituales que tenemos culturalmente hablando, ¿sí? Que suceden aquí, sobre la línea cero del conocer hacia arriba en el ámbito que sería propiamente tal el ámbito del lenguaje, el ámbito de lo humano, donde está la mente, la conciencia, ¿sí? Y entonces este señor también habla como de eso, que eh, los cuerpos, los cuerpos duelen, o sea, claro, hay unas señales de dolor en la biología, pero quienes sufren son aquí arriba las personas, ¿sí? Como para distinguir el asunto del dolor como una respuesta propiamente tal, ¿sí? Que es completamente normal y esperable, digamos, biológicamente hablando, cuando hay un proceso de inflamación, por ejemplo, o hay un proceso de, de infección, eh, pero eso se puede manejar y los médicos y el personal de salud está cada vez, digamos, más entrenado y tenemos cada vez más farmacopea para lidiar con ese tema del dolor en lo físico, ¿sí? El tema del sufrimiento existencial es lo que quizá nos cueste todavía mucho como transitar, ¿sí? Y a veces una de las cosas que pasan, por eso traía el ejercicio del Wu, es que cuando hay algo que sucede muy fuerte aquí, en el ámbito relacional, en el ámbito experiencial humano, nosotros como que nos quedamos como con esa sensación tan fuerte, como congelada en el tiempo, como congelada en el cuerpo. Y entonces eso puede gatillar dolores físicos o dolores
que también se llaman dolores fantasma, es que no logran identificar exactamente ninguna causal de ese dolor, pero la persona igual tiene un dolor muy fuerte. Le duele el pecho, le duele la cabeza, le duelen el cuello, ¿sí? Le duelen las ciertas articulaciones y los médicos le buscan y no logran encontrar, digamos, una infección o un virus o una causal física propiamente tal para que ese dolor aparezca. Y resulta que es una manifestación del dolor que yo estoy como que experimentando, porque aquí en este ámbito relacional yo he vivido una experiencia que podría ser demasiado intensa y como que dejó a mi sistema nervioso activado en una respuesta en débil. Y de eso es parte de lo que estos señores de los cuidados paliativos nos invitan a aprender como a entender por un lado y aprender como pequeñas técnicas y pequeñas cosas o grandes cosas que nosotros podemos hacer para lidiar con eso. Esa es como la propuesta que tiene el señor Enrique Benito en el tema de los paliativos. ¿Algún comentario, alguna duda? Vamos a continuar un poco conversando, pues la propuesta que yo traía era conversar un poco sobre la mirada que tiene este señor Benito, Enrique Benito, en su documentico cortico, que es una entrevista, y pensaba después abordar el tema del acompañamiento espiritual y cómo distinguen ellos el tema de la espiritualidad. Y en este asunto de entrenarnos, de poder entender qué es lo que pasa cuando morimos, tan bonito ese cuento que nos compartió Gloria en el asunto de que sin la muerte no puede haber vida, ¿sí? Y a mí me hizo acordar de una expresión muy habitual de Maturana, que a muchas personas le parecía muy dura, pero que tiene que ver con una respuesta de biólogo a la pregunta sobre cómo sobrevivimos los seres vivos. Entonces, el doctor Maturana solía responder a esa pregunta, que todos los seres vivos sobrevivimos comiéndonos a los parientes. Parientes más lejanos o más cercanos, pero sobrevivimos comiéndonos a los parientes. Y finalmente es que como todos los seres vivos hacemos parte, digamos, de esta misma red de la vida y venimos, digamos, de estas mismas seres vivos originales, ancestrales, hace muchos millones de años atrás, de alguna manera uno, así sea una lechuga, en algún momento hacia atrás la lechuga resulta ser pariente de uno, ¿cierto? Así uno haya decidido no comer proteína animal, por ejemplo, de todas formas uno sobrevive comiéndose a otros seres vivos, un huevo, un frijol, una lenteja, ¿sí? De alguna manera también son parientes y también son seres vivos. Eh, y eso es muy evidente en el cuento que nos compartía Gloria eh, sobre el Señor Muerte eh, y cómo es que si yo, digamos que si yo interrumpo el proceso de muerte, no, no puedo alimentarme yo, ni se puede conservar como mi vivir tampoco, ¿sí? Porque yo necesito a otros seres vivos que me alimenten para para que mi autopoiesis siga operando, ¿sí? Y esa es una respuesta que a veces suena muy dura, pero es como una respuesta que dan los biólogos en este asunto de cómo se sostiene el vivir, ¿sí? Y visto también de esa manera, este señor, aunque no es biólogo, sino médico, él habla de que la muerte es un proceso natural y habla de que las personas necesitan intimidad, necesitan afecto, confianza, seguridad. Eh, y él ve, después de acompañar a muchas personas a morir, que en ese proceso de morir, pues los humanos hacemos tres cosas.
o cumplimos tres tareas como el hombre propone. La primera tarea que es aceptar lo vivido, y es aceptar que hemos vivido una vida con altos y bajos, con dulce y salado, ¿sí? Con alegrías, con tristezas, con preocupaciones, pero es aceptar la vida como todo ese proceso que has tenido, con todas las experiencias que has vivido. Conectar con tus seres queridos, ¿sí? Resolver de alguna manera los pendientes que uno tenga, poder perdonarse, poder perdonar a los otros, poder estar como en paz con uno mismo y estar en paz con los otros. Y, y en tercer lugar, él lo llama muy bonito, es entregarse a lo pertenecido, en términos de que yo me entrego a algo que es más grande que yo. En este caso me entrego al proceso del morir, me entrego a la vida, me entrego a las personas que son creyentes, se entregarán pues a su idea de Dios. Las personas no creyentes se entregarán en que esto se acabó, ¿sí? Y me entrego a la vida, porque la vida termina aquí cuando termina mi autopoiesis, ¿sí? Hasta aquí llego, ¿sí? Pero es un momento como de entrega. Y, y es interesante desde el punto de vista de lo que el Señor propone para mí, y eso les traigo para que lo conversemos, es que en esas tres tareas aparecen como tres ámbitos de acción. Aparece un ámbito de acción de uno con uno mismo, de revisar uno su propia vida, yo cómo estoy conmigo, que es la tarea primera de aceptar cómo he vivido, ¿sí? Aceptar que ya hice estas cosas, que estas otras ya no las voy a hacer y eso está bien, ¿sí? Como reconciliarse uno con uno mismo, reconocerse uno con uno mismo, ¿sí? En un proceso que es como de uno con uno mismo. Y luego viene otro ámbito, pues como en el ámbito de acción con los otros, ¿cierto? Entonces viene bueno, entonces ¿cómo quedo yo? ¿Sí? Como que me reconcilio, ¿sí? Me conecto con aquellas personas a quienes quiero, me despido, ¿sí? Ese es el segundo ámbito. Entonces estoy yo, están los otros, y luego está aquella cosa que nos contiene a todos. Uno diría la vida, otros dirían el universo, otros dirían la idea de la conciencia universal, otros dirían el campo de infinitas posibilidades. Le tenemos muchos nombres a este asunto de aquello que nos contiene. Entonces sería como un ámbito todavía de acción como más útil si se quiere y más abarcante. Serían como tres ámbitos de acción, sea que a la hora de morirse. Y entonces pareciera ser que morir tiene como diferentes como momentos, ¿no? Como diferentes ámbitos de acción y ámbitos de atención, para usar la expresión de Tocharno de la atención. Y, y me parece interesante mirar eso, darse uno cuenta de eso. Y, y una cosa que él reitera mucho, que tiene que ver con vivir intensamente y vivir uno en consonancia, digamos, con uno mismo, pues va a facilitarle este proceso, ¿cierto? Va a hacer que la resistencia que uno tenga a aceptar su vida como una vida bien vivida, como una vida plena, eh, pues va a ser más fácil. En cambio, si uno está viviendo todo el tiempo muerto de miedo, en la sensación de la precariedad, en la sensación de estar constreñido, que la vida no me deja hacer lo que yo quiero, pues a la hora de que le llegue el proceso de morir, pues va a haber mucha más resistencia, muy posiblemente, y posiblemente va a haber más miedo, ¿sí? Y el proceso se puede complicar, se puede alargar, ¿sí? Ese es como un punto que traía para que conversáramos. Voy a dejar acá de compartir algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda. Hola, Gloria. Dulce noche para todos. Al principio tuve problemas para ingresar, pues por temas de red, Sí, sí. pero es que hubo una frase que pusiste incluso acá en la presentación y que a mí me llegó mucho cuando la leí. Ajá. Justamente la tenía acá anotada y es esa
de humanizar el proceso de morir significa reconocer nuestra vulnerabilidad sin olvidar que en el fondo somos nuestra dimensión trascendente. Ujú, Y te digo que me movió porque yo siento que no solamente es ese humanizar el proceso de morir, sino que situarse como en esos dos ángulos, en esas dos maneras de habitar, humaniza el mismo proceso de vivir en sí. O ujú, sea, como que dignifica y le hace sentido a todo el reconocer em, esa, esa fragilidad que hay en todos, el dejarse caer también, ujú, eh, el exponer que podemos tener fallos, dar tumbos, que nos enfermamos, que nuestro sistema no es resistente a todo, ¿cierto? Es ujú. decir, como exponer nuestros bordes, nuestros límites como humanos, demasiado humanos que somos, pero siempre teniendo muy presente también esa divinidad que nos habita y que uno la recuerda a través de, pues, de prácticas ya mucho más conscientes, la misma autonomía reflexiva, el conectar con la respiración, con la Ujú, meditación, con el arte, con ujú. el amor incondicional, ¿cierto? Entonces me pareció muy hermoso porque ¿para qué esperar el momento en el que ya sentimos que nos estamos yendo, si en el estar acá podemos poner en práctica o habitar desde estos ángulos para hacer más bonito ese proceso de vivir? Sí, muy bonito, muchas gracias, Ana, porque esa, digamos, esa vida plena, íntegra, vivida como con toda su esplendor, es de lo que también uno encuentra que los sabios de muchas culturas invitan a transitar, ¿no? De conectarse con ese maravilla que es el estar vivo en cualquiera de las circunstancias y en cualquiera de las acciones que uno está haciendo. Así sea la acción que uno pareciera ser como más sencilla, se vuelve una acción muy especial cuando uno la vive como con toda la atención, con toda la apertura, con toda la intensidad, ¿cierto? Y y es que pareciera ser que una buena muerte tiene que ver con una buena vida, ¿cierto? Y, y es bonito porque están todos los ámbitos de acción, como decías, ¿sí? Está el arte, está la ciencia, está el convivir con el otro, está el estar uno con uno mismo, ¿sí? Están todas las posibilidades allí. Y en esto que llamaríamos aquí la dimensión trascendente, ahí aparecen como varias preguntas que uno se puede hacer, porque esa es como uno de los puntos de atención también que suscita cierto pudor a la hora de hablar sobre la muerte, y es que hay personas que prefieren no abordar el tema para no generar discrepancias en términos de cuáles son las creencias respecto de qué pasa después, ¿sí? Entonces, para no generar discrepancia porque podemos no estar de acuerdo en qué pasa después, más bien no la abordamos, más bien hacemos como si no existiera, ¿sí? Y, y hay muchas señales en ese sentido y hay muchas prácticas que hablan de esta dimensión trascendente. Y, por ejemplo, digamos, los psicoterapeutas y los que acompañan en duelo, que hacen acompañamiento espiritual, parte de lo que, digamos, de lo que aprenden es a acompañar a la persona y al grupo humano familiar que está acompañando también a quien está en proceso de morir,
acompañarles más allá de la creencia específica que tengan, ¿sí? Y a veces eso, si lo miramos desde lo que nosotros hemos venido conversando, eso sería una forma de estar en el amar, porque yo estoy con el otro en la disposición de encontrarme con el otro, así mis creencias propias sean distintas de las del otro, por ejemplo. Entonces es posible, y por eso cuando a Maturana le preguntaban si él creía en Dios, él decía: yo vivo en el reino de Dios, y yo no soy quien para quitarle a Dios a la gente. Él decía también eso, y es que sí, yo me puedo encontrar con el otro amorosamente, en la aceptación del otro como un otro legítimo que pueda tener creencias diferentes a las mías respecto de qué pasa después de que uno se muere, ¿sí? Para muchas personas uno se muere y hasta aquí llegamos y la cosa se acabó. Para otras muchas personas aparece la muerte como un portal que te lleva hacia otro lado del que todavía sabemos muy poquito, ¿cierto? Y, ¿sí? Y hay otras personas que dicen, también otro grupo importante, que al otro lado, cuando uno se muere, ¿sí? Llega a un lugar o a otro dependiendo cómo uno actúa en la vida, ¿cierto? Y entonces hay muchas interpretaciones de qué pasa después. Y en ese tema de humanizar la muerte y de conectar con la vulnerabilidad, para mí aparece muy claro esta invitación de Maturana de vivir en el amar, en términos de que yo puedo acompañar al otro en el proceso de muerte, aun cuando las creencias y las distinciones que el otro tenga sobre qué va a pasar después sean opuestas a las que yo tengo. Y eso me parece a mí muy bonito. Muy bonito de que uno pueda llegar a tener esas prácticas, porque si uno puede acompañar al otro que tiene creencias tan diferentes de las de uno en un proceso como es el de morir, pues yo creo que eso le va a facilitar luego poder encontrarse con otras personas en otro ámbito que tengan creencias diferentes de las de uno respecto de otro tema, ¿no? Me parece que eso sería muy chévere que pudiéramos como aprender a humanizar ese proceso de morir, aprender a entender ese asunto ¿sí? De qué es esto de esta dimensión trascendente, existe, no existe, ¿sí? Yo por eso ponía en la diapositiva que el ser querido trasciende, ¿sí? Hay voy a traer nomás dos distinciones del término trascender. Hay una distinción del término trascender que va acompañada muy directamente con el asunto del morir, ¿sí? Trasciende quiere decir se va para otro lado y ya deja de estar aquí en esta, en este ámbito físico, pues en esta dimensión. Entonces trascender es como cambiar de dimensión y me voy a otro lado, ¿sí? Pero hay otra distinción del trascender que tiene que ver con que yo cambio mi estado de conciencia, ¿sí? Y yo adquiero comprensiones que antes no tenía. Entonces yo puedo ver cosas que antes no veía, puedo entender cosas que antes no entendía. Y esa es otra distinción, como otra acepción del trascender. Y por eso es que es tan bonita el símil que nos regalaba Ana Milena en términos de las pequeñas muertes que uno tiene en la vida, que son trascender, o sea, yo ya trasciendo esta, esta situación y ya como que yo la miro desde otro lado, ¿sí? Y usamos muchas veces ese asunto, yo ya lo miro en retrospectiva, tenemos expresiones para eso, mirándolo en retrospectiva, yo ya en este punto de la vida ya no haría las cosas como las hice, yo agradezco esa experiencia tan dolorosa que tuve y ahora la veo, ¿sí? Como que la miro como hacia atrás, a veces la miro como hacia abajo, ¿sí? Y aparece una sensación en esa distinción de trascendencia, como de pasé esa prueba y ahora conozco de manera distinta, tengo más claridad, tengo más, y siento que tengo más herramientas, tengo más fluidez, también sentimos a veces eso, cuando transitamos
por esas experiencias que son como, entre comillas, trascendentales para nosotras, tiene que ver con eso, con esa, con ese paso también como a otro estadio de conciencia, otro lugar de conciencia, que no necesariamente es otra dimensión, no necesariamente el ser vivo ha desaparecido, sino que yo sentí que ya mi vida cambió, ¿sí? A veces nos pasa eso cuando cambiamos del lugar donde vivimos o cuando cambiamos del colegio para la universidad, ¿sí? Que es como que es otro mundo y yo ya siento o cuando cambio de trabajo, también nos pasa eso, o cuando cambio de pareja, también a veces nos pasa eso, como que sentimos que estamos viviendo una vida que es completamente distinta, es como si fuera otra, ¿sí? Entonces, hay una acepción de trascender que tiene que ver con eso. Y este médico, Henry Benito, nos regala también esa mirada, de esa trascender como ese pasar de una experiencia a otro, pasar de un estadio de conciencia a otro. No necesariamente asociado con el proceso biológico de morir, sino como con la cosa más humana, más en el lenguaje, más en términos de la conciencia, que tiene que ver como que yo ya tuve este aprendizaje, esta experiencia yo ya la puedo como dar por chuleada, como diríamos en lenguaje coloquial. Yo eso ya lo chuleé, yo eso ya lo aprendí, ya, ¿sí? Entonces yo ya estoy como en otra. Y tenemos expresiones como esas, ¿cierto? Ya lo que ahora me inquieta, ya lo que ahora me interesa es muy distinto a lo que me inquietaba hace un tiempo. Por ahí va la cosa también. Voy a poner otra vez aquí las pilitas y continuamos nuestra conversación. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Voy a poner las diapositivas. Si alguien quiere compartir algo, bienvenido. Cuando hablamos aquí de este tema, de esta dimensión trascendente, acuérdense que siempre estamos, y por eso yo siempre pongo este muñequito en las diapositivas, ¿sí? Que somos humanos haciendo distinciones, somos humanos en el lenguaje, todo eso sucede aquí arriba de la línea cero del conocer, en el ámbito del lenguaje, ¿sí? En la biología abajo están pasando otras cosas, hay otros procesos que están sucediendo. Y hay otra cosa que quería que comentáramos y que compartiéramos un poco sobre si las personas saben que se están muriendo o no. No sé si ustedes han tenido la experiencia de tener un ser cercano que está en proceso de morir. Eh, Entiendo que varios de ustedes puedan haber tenido esa experiencia, inclusive con una mascota, y es que los animales también como que uno nota que tienen ciertos comportamientos diferentes, ¿no? Cuando sienten que es hora de partir, cuando sienten que es hora de morir. Quienes han tenido gato, perro, una mascota muy cercana lo pueden ver también en ese sentido, que el animalito se retrae, deja de comer, deja de tomar agua, ¿sí? Y se aquieta, busca un lugar, normalmente su camita, o busca un lugar acogedor, ¿sí? Y se aquieta. Y nosotros en el ámbito humano, eh, como que es una de las cosas que yo siento que más nos cuesta. Como nos cuesta tanto hablar del morir, aparece en este asunto como que no le digamos, no, ese diagnóstico es demasiado duro, no le contemos. ¿Sí? Y este Enrique Benito nos recuerda que nadie se muere sin saber que se está muriendo y que si uno no, pues como que si uno le niega la información a la persona, aunque uno lo haga, de todas formas la persona va a, va a darse cuenta de qué es lo que le está pasando. Y mientras más lo niegue uno, pues como que más difícil va a ser que la persona haga estas tres tareas, que es aceptar lo vivido, ¿sí? Reconectar con sus seres queridos y entregarse, digamos,
a esta cosa más grande que él, ¿sí? Y, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esta experiencia. Yo hace poco tuve una experiencia con una persona cercana que, eh, que eh, eh, digamos que él estaba ya listo para morirse, quería morirse, estaba muy claro en que quería morirse, que no quería dolor, que tenía un Parkinson y ya tenía las consecuencias muy grandes del Parkinson, de la rigidez, de los dolores, de la cosa. Y, y estaba en este proceso de que yo ya no quiero comer, de que, sí, pero su pareja, su esposa, estaba en el proceso de abajo, de quererlo retener. Entonces, que venga, pongámosle sonda nasogástrica, que venga, que hagámosle todo lo que el ámbito médico tiene para ofrecer para extender un vivir, que además es a lo que los médicos pues la mayoría de los médicos están entrenados para hacer, ¿cierto? Y, y eso complica como el proceso. Y entonces, ¿cómo hacer el acompañamiento espiritual ahí? ¿Qué hacer ahí? No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia en ese sentido. A nosotros, voy a dejar acá compartir, a nosotros nos pasó hace poco, y tuvimos que, en el acompañamiento espiritual, em, como que el acompañamiento, yo les decía a mi familia que el acompañamiento espiritual había que hacerlo en dos líneas, acompañarlo a él en el aceptarlo, en el quererlo, en el que agradecer el tiempo que pasamos, agradecer los aprendizajes, ¿sí? Y acompañarla a ella a que pudiera soltar, ¿cierto? Que pudiera aceptar, a que pudiera dejar ir. Y, y no es un proceso que sea sencillo, no es un proceso que sea sencillo de hacer. Y ahí nosotros como familia nos dimos cuenta que sería muy chévere si uno puede tener algún entrenamiento en ese sentido, si uno puede tener algunas claridades de qué hacer frente a una situación de esas. No sé si alguien quiera comentar algo, si alguien haya tenido alguna experiencia en ese sentido. Nosotros, Glorita, digamos con mi papá, nosotros sí buscamos ayuda, nosotros nos acompañamos de una persona, Ujú, como como nosotras, ¿no? Pues nosotros, yo ujú, hablo nosotros porque nosotras somos mis tres hermanas, mi mamá, o sea, somos cinco mujeres. ujú, Nos acompañamos de ella y ella también tuvo como unas sesiones con mi papá y a mi papá también lo acompañó. Él tiene un primo que es sacerdote, que es ujú, como casi hermano porque ellos vivieron de niños juntos, ¿no? Entonces ujú, él también, y parece que él es muy bueno en eso, parece que él es muy bueno acompañando a las personas, que, o sea, como que es algo que él tiene, no se había dado cuenta, creo que se dio ujú, cuenta con mi papá y después ha acompañado a otras personas, ¿sí? ujú, A ese buen morir eh, pero es muy difícil, o sea, por más que fuimos conscientes de buscar la ayuda, de acompañarnos, ujú, yo hablo por ejemplo, principalmente, yo creo que yo fui la que más tal vez me costó soltarlo, ujú, ¿sí? El mismo día él me dijo, hoy sí me voy. Ese día ujú, mismo al mediodía, hoy sí me voy. Y ujú, yo negada, o sea, yo con él me fui para la clínica en la noche, yo fui, pues gracias a esa, pues como necesidad mía, o yo no sé si él escogería también, yo fui la que estuve con él en ese momento, sí, yo era la ujú, que estaba con él. ujú, Y pues después también caímos en cuenta que mi papá decía pues que la casa el hogar era vida, ¿no? Que no era, tal vez él escogió morirse en la clínica porque pues como que la casa, sí, como que ujú, la casa siempre fue, o sea, no era como el lugar de morir. Pero con todo eso, o sea, fue muy difícil. De pronto, ahorita yo veo a las personas que están ahí en ese lugar y yo digo, ay, sí, ya podrían hacer esto, pero para mí fue muy difícil. Y para él yo sé que también.
Creo que lo que más le funcionó fue hablar con el sacerdote que yo le cuento, Ajá, por eso él descubrió como ese talento. ajá, Y como que él le dijo, bueno, como que hicieron un recorrido por la vida, como bueno, Álvaro, ya estuvo bueno, tuviste una buena vida, como darse cuenta de todo eso. Y él también, ajá, y yo tenía mucha rabia en ese momento y tenía mucha rabia con los hermanos porque los hermanos de mi papá fueron muy desprendidos con mi papá y todo eso. Y yo los veía como mi papá siempre fue detrás de ellos, unir la familia y todo eso, y los veía como tan sanos y por qué a mi papá tan enfermo, como que peleé con eso. ajá. Y él también me Ok. dijo, pero mire, su papá tuvo una buena vida, hizo esto, tiene a ustedes cuatro, logró todas sus metas. O sea, véalo desde ese punto de vista. Hoy lo puedo ver, pero en ese momento Ujú, eh, fue muy difícil. Inclusive, ¿qué días? eh, Mirando un tema mío, pues como de el éxito y eso que uno define como éxito, mi papá no tuvo mucho dinero, sino fue una persona, pero lo que llama como, sí, no, o sea, ¿qué es lo que en este momento de la sociedad, digamos, califica como éxito? Sí, tener ujú, mucho dinero, sí, o ser famoso, esas cosas, pero ujú, sí dejó muchas semillas sembradas muy buenas en esta tierra, mucha ujú, gente, mucho. Entonces yo creo que sí tuvo éxito y hasta ahora es que yo me vengo a dar cuenta de eso, sí, mucho ujú, tiempo después. ujú. Sí, Entonces, muchas gracias, Magno, por compartirnos. Interesante que tú ahora lo puedes ver distinto, ¿sí? De cómo lo veías cuando justamente estaban en el proceso de acompañar al papá para morir. Y también como la idea de éxito que tú propones es diferente, digamos, a la idea de éxito que vende la cultura, ¿cierto? Y entonces tú puedes ver que el papá fue una persona con una vida rica, con una vida que tuvo éxito, que sembró mucho, como con una vida muy humana. Entonces, eh, fue una vida plena. Puede que más cortica de lo que uno hubiera querido, pero como una vida con sentido, con propósito, que es otra de las hallazgos que tienen estos señores que acompañan en los procesos de morir, el tema del sentido, del propósito, el yo para qué vine, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Y está muy claro para ti y creo que para todas tus hermanas, para tu mamá, el sentido del propósito de la vida del papá, ¿cierto? Muy claro y muy pleno, muy íntegro. Y todavía ustedes están como continuando también por los enseñanzas del papá, están continuando con unas vidas que también tienen sentido y propósito, ¿sí? O sea que eso es bonito también de reconocerlo. Pero sin duda que es difícil. Ahora, la pregunta que yo les invito a que nos hagamos es, ¿qué es lo que qué es lo que nos, Magno, hablabas de la rabia como una de las emociones que vos decías y que tenías rabia porque el papá y los tíos no, es lo que yo alcanzo a escuchar de lo que tú dices, ¿es así? sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿Sí? sí. Entonces, una de las cosas que quizás se nos dificulta es el tema del aceptar, ¿no? Del aceptar que la situación es esta y no otra. Y entonces nuestra respuesta, a algunos de nosotros nos da rabia de que sea esta situación y no otra. Quizá eso sea lo que se nos dificulta e intentamos como retener o alargar el proceso de muerte, porque como que sentimos que no debiera ser así, que la vida se está equivocando, que la vida es injusta, ¿sí? También pueden aparecer como esas sensaciones, esos pensamientos, esas emociones, como de injusticia, como de rabia, también de sentir que hay impotencia, o sea, que uno no puede tener un proceso, ¿sí? Y ni mismo la práctica médica puede hacerlo, ¿cierto? A veces hay
hay procesos que ni siquiera los mejores médicos del mundo logran eh, detener el proceso de morir. Y de Y hecho, ahorita eso que tú acabas de decir, o sea, como ese sentimiento de injusticia, porque uno cree que ujú, si alguien tuvo una vida buena o algo, entonces la ujú, muerte será muy sencilla o algo, y no ujú, tiene nada que ver, ¿sí? ujú, O porque, o por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó en el COVID que se murieron, como los que se murieron eran las mejores personas, eran, o sea, no sé, bueno, el que se muere siempre es la mejor persona, pero gente muy joven, muy alegre, y se murieron fueron ellos, y no otras personas, entonces, pero sí, cada quien pues te elige su, pues dicen, ¿no? Que de antes uno ya ha elegido esa experiencia y cómo morir y cómo esa muerte también va a impactar a los que están alrededor y muchas veces como ujú. después de una muerte empieza a tener sentido la vida de otras personas o se Así es, conectan más con la vida, por ejemplo. Por así ejemplo, a es. mí sí me pasa, pero total, que después de la muerte de mi papá, o sea, yo toda Navidad, yo lo que sea, yo me lo disfruto porque no sé que, o sea, Ujú, es el momento, esté sola, esté con una persona. Yo busco siempre disfrutar al máximo con la persona que esté, porque el año entrante yo no sé. ujú. Eso es muy, muy bonito, porque ese es un aprendizaje de esta vida intensa, íntegra. Eh, Hola Gustavo, buenas tardes. Eh, Hola, y eh, ella hola y hasta luego. Se va a acabar, qué pena. no, no hay problema. Estamos conversando aquí sobre el proceso de morir y qué es lo que nos pasa a los que nos quedamos aquí. Ah, qué Y chévere. me parece muy bonito, Magno, que aparece ese aprendizaje tan especial de vivir la vida intensamente. Gracias al proceso de acompañar a tu papá a morir, vos vivís con la vida plenamente, intensamente. Eso me parece un aprendizaje muy, muy especial. Como ahí se han visto una charla que hay en el BVA de un señor que esto le dio cáncer muy, él no tiene como piernas y le dio cáncer muy joven, como niño, como niño. Entonces él estaba en un pabellón donde pues Ujú, cada se moría un niño y otro niño y entonces él decía, o sea, como cada persona que se moría es como la vida se la repartían entre los que quedaban vivos. Entonces él encima tenía como la vida de él y como vivir por cinco más, ¿sí? O sea, ujú. era como esa inyección ahí también de vida. Qué interesante ese aprendizaje, sí, duro, pero muy interesante, o sea, sí, para continuar viviendo experiencias y aprendizajes que su otro amigo que se murió no disfrutó, no aprendió porque era otro niño, ¿cierto? No tuvo esa oportunidad, entonces ahora la voy a vivir yo esa experiencia, ¿sí? Y se la voy a dedicar a mi amigo, eso es lo que te escucho. Muy, muy bonito, muchas gracias. Voy a compartir otra vez la pantalla y vamos a continuar nuestra conversación. Estamos hablando del cómo ¿sí? De cómo nos resistimos a la muerte, cómo nos resistimos en el ámbito humano al proceso de morir y de que todo mundo se muere sabiendo que se va a morir. Sí, será así. Eso es un poco el acompañamiento que este señor Heriberto tiene sobre el tema. Y yo puse aquí también el itinerario de la cercanía de la muerte que él nos regala. Dice que hay como tres momentos: el miedo, la incertidumbre, la resistencia, la negación, y después viene la aceptación y, y como la entrega, la aceptación y la entrega de que, ok, esta es mi situación y me estoy muriendo. Pues, y ok, acepto que me estoy muriendo. Y luego viene esta idea que es la tercera parte, que hablan de una sanación y una trascendencia en esta acepción que hablábamos ahorita, no la trascendencia como este cambio de dimensión hacia otra cosa
al otro lado del velo, como le llaman algunos, al otro lado, sino la trascendencia, como que esta vida que había vivido hasta este momento se acabó, ahora estoy viviendo otra, ¿sí? Ahora estoy en otro estadio de conciencia, ahora estoy valorando otras cosas, ahora sí estoy siendo otro, ¿no? Es como que hay un cambio de identidad, como sí, como una trascendencia que le permite a uno ver cosas que antes no veía, ¿sí? Que le permite hacer cosas que antes no hacía. Y es interesante porque es lo que nos decía Ana Milena, lo repito ahorita, nos decía ya hace 8 días, es ese asunto de como esas pequeñas muertes que uno va teniendo a lo largo de la vida, ¿sí? Y que suceden no solo en el proceso del morir físico biológico, sino que suceden en el proceso del vivir humano cuando hay cambios trascendentales en la vida, ¿cierto? Eh, y que uno como que ya mira la vida desde otro lugar. Entonces estamos hablando de esa trascendencia en esa acepción, la trascendencia como que yo ya estoy viviendo la vida desde un otro lugar, ya no me importan las mismas cosas, ya valoro cosas que antes no valoraba, como nos contaba Magno también, o sea que en esa crisis existencial de acompañar la muerte del papá, aprende al vivir intensamente y al disfrutarse cada momento con todo lo que ese momento tiene, ¿cierto? Eso, estamos hablando de una trascendencia de ese estilo, ¿sí? Es como que vos ya sos otra persona, de alguna manera aparece eso como la tercera fase, y eso me parece muy interesante. Y vuelve como que a invitarnos a mirar que hay personas que seguimos resistiéndonos y que vivimos ese proceso de morir como una lucha, con mucha resistencia. Y ahí es cuando los especialistas de cuidados paliativos utilizan una sedación más fuerte. eh, y él hizo una comparación que me pareció muy hermosa, y es como si se tratara de un parto en el que el bebé se niega a nacer. ¿Sí? Y entonces ellos usan pues las técnicas que tiene la medicina alópata, de sedar a la persona para que esa lucha y esa resistencia no sea tan dolorosa, no sea tan fuerte, ¿sí? Y el proceso de morimiento, como le llama él, no sea tan complicado, ¿sí? No obstante, ahí aparece pues como la pregunta del millón. Uno quisiera como que cuando a uno le llegue el momento uno lo pueda vivir con tranquilidad, vivirlo de manera chévere, pero a la mera hora no sabemos cómo nos irá a ir, ¿cierto? Lo que sí él insiste con mucha, con mucha contundencia es a vivir la vida plenamente, vivirla intensamente y, y aceptar la vida con todo lo que la vida tiene para cada uno, resolver como los asuntos y no tener temas pendientes con nadie, facilitará el proceso de morir, ¿cierto? Porque cuando uno tiene esos rencores guardados, esas cosas no resueltas, esas tensiones históricas con personas, pues eso a la hora del proceso de morir puede complicar puede complicar como la situación. Es parte de lo que el Henry también nos reporta. Gloria, Señor, yo he dicho que, o he querido, y ya lo pongo en he querido, que cuando yo me muera, eso sea de una, que ni cuenta me dé. Y lo que yo quiero con eso, uno, es evitarme el dolor, o sea, el sufrimiento, reducir a una cama, colgado de un aparato y póngale a uno cosas y otras. Y sobre todo el sufrimiento para las personas que están alrededor de uno, que quien duerme hoy, que quien duerme mañana, que el enfermo, o sea, ese enfermo cambia completamente la dinámica de las familias. Claro. Yo he dicho, eh, morirme de una
inclusive el tema de la eutanasia o un médico que le haga el favor a uno por ahí, me ha parecido que es como lo adecuado. Pero leyendo los documentos, que no he leído todo el documento, el primero, me sorprende una cosa para que la conversáramos aquí. Ahí pareciera que me explica que lo que yo estoy buscando es evitar el dolor. O sea, vivir esa etapa, la primera etapa de negación, que supongo que es dolorosísima, porque ya entrar a la aceptación y ya va cambiando la situación hasta encontrar la sanación, que ya es una dimensión donde uno está ya más allá que aquí. Así es. Pero ¿cómo puede llegar uno a que ese estado de conciencia le evite el sufrimiento? ¿No siente uno un dolor ahí? Hablo de dolor físico. De dolor Porque físico. ya sabemos que emocionalmente uno está en otra dimensión y Claro. antes se la goza. Vive como un paraíso ahí, en ese proceso de tránsito. Pero el dolor físico, ¿qué pasa con él? Sí, yo tengo una duda también ahí en ese mismo sentido. Este señor, como es experto en cuidados paliativos, dice que en términos del dolor los médicos pueden hacer mucha cosa y ya hay mucha farmacopea disponible para que el dolor físico sea manejable, ¿sí? Ahora habrá que ver a uno, pues en cada caso cómo eso sucede, ¿cierto? Y si uno sí tiene esa posibilidad o no, ¿cierto? Mira que, yo no sé, yo creo que en cierta parte sí uno crea esas, uno puede, yo pues creo que uno sí puede crear a eso hasta cierto punto. Una vez, o sea, digamos eso también de como ese proceso bonito que uno ve en la enfermedad, pues porque también tiene su parte bonita de ver como esa transformación de la persona, como en su parte espiritual, como que empiezan a emanar una luz diferente, a tener unas conversaciones como diferentes, pues eso es bonito, ¿sí? Pero una vez como también... Se me cortó la llamada. Hola, Sí. se me cortó Magno, se me congeló Magno. ¿Aló? Dejemos que hable Nilka. Nilka tiene el micrófono apagado. Nilka, Nilka cuéntanos sí si sabe de eso. Escuchémosla y verá. Magno se Mientras congeló. les quiero contar dos experiencias. La primera, respecto a un animal que estábamos hablando. Mi hermana tenía un perro, que pues era un perro grande, difícil, muy bravo. Y el perro, creo yo que presintió la muerte porque se puso, lo que estaba comentando Gloria, como triste, como pensativo. Y finalmente, ya cuando estaba al final, cavó él mismo en el patio de la casa como el lugar donde enterrarlo. Y se echó a morir y murió. O sea, él mismo estaba preparado para todo. Y lo otro, yo hace 5 años me reuní con mis hermanos y hablamos del derecho a morir dignamente. Y expresamos la voluntad en un documento, se llama DMD, Derecho a Morir Dignamente, y ellos, uno firma y hace una cancelación que la verdad era mínima, como 70.000 pesos. Y deja 2 testigos que no sean de la familia, porque pues pueden tener interés económico y es evitar cualquier suspicacia, para que al momento en donde uno ya no tenga la voluntad o la capacidad de decidir por la vida de uno, ellos tomen la decisión de desconexión. Y ellos hacen conferencias permanentes y las charlas y todo, y explican la forma como uno debe prepararse para la muerte, y hay muchas. Eso confronta un poquito con la parte religiosa. Mi hermana es religiosa, misionera, y ella dice, el único que tiene la decisión de quitar la vida es Dios y no un médico que uno le haya autorizado. Pero yo pues lo hice y lo tengo vigente, porque pues he tenido algunas enfermedades bien delicadas y la verdad tengo
miedo al sufrimiento, es no a la muerte, es al sufrimiento que puede producir la muerte. Y en ese sentido también tuve un compañero acá que era juez y él le dio un cáncer gravísimo y cuando ya finalmente los dolores eran tan grandes, él le aplicaron la eutanasia. Y él en una videoconferencia se despidió de sus compañeros y de las personas cercanas y por decir algo, la muerte era a las 10 de la mañana, la aplicación de la droga que le iban a poner era una muerte asistida, se llama. Y él se despidió de todos, hizo una charla y como muy preparado, ¿no? Como muy tranquilo y dijo pues que esa era su voluntad y así la hizo. Quería compartirles eso. Vale, Ay, tan linda, gracias, Nilka. muchas gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, Magno, que te Sí, sí. quedamos Bueno, sin... voy a Ahora dejar sí. la cámara apagada para poder de pronto que el internet está como inestable. Bueno, que yo les comentaba que en cierta forma yo creo que uno sí puede crear eso. Nosotros este año tuvimos otra experiencia, ¿cierto? Con otra muerte en la familia y la persona sí murió así como usted quiere, Gustavo. O sea, fue súper imprevisto, o sea, no nos lo esperamos para nada, fue un infarto fulminante, ¿sí? Fue muy duro, demasiado duro, o sea, fue como peor que para los que estamos aquí fue muy traumático, ¿sí? Porque estaba solo, porque, bueno, fue muy traumático encontrarlo, fue muy doloroso y es algo como que pareciera como que dura un poquito más de sanarse, ¿sí? Eh, y él, digamos, acompañó a la esposa en un proceso así largo, así un poco más largo como el de mi papá. Entonces, y yo le dije a mi mamá, mami, don Carlos, yo creo que, o sea, como nosotros que acompañamos a a las personas, que fue como esa entrega, que fue tanto sufrimiento y eso, yo creo que tenemos como muy claro como de no generar, lo que dice Gustavo, como de no generar como eso mismo a la familia, como de no, o sea, él acompañó tanto a otra persona que yo pienso que él decidió, o sea, conmigo nadie se tiene que sacrificar, es lo que yo, sí, yo pienso y presumo. Y él murió así de un momento a otro, nunca fue a un médico, nunca se hizo un tratamiento, nada, nada. Fue tanto el tiempo que digamos que yo pienso que él tal vez lo pensó, lo decidió y fue así, fue fulminante y fue de un momento a otro. Entonces, Qué bueno, así quiero yo. Sí, y es interesante, son como dos formas, digamos, de abordar el Sí, morir, ¿no? total. Una en la que hay un proceso que duele el cuerpo, pero que también permite unos aprendizajes y permite unas reconciliaciones y permite una aceptación que uno luego en retrospectiva la ve como bonita, como de sanar cosas y de reconciliarse con las cosas. Y la otra de que no hay ese proceso, sino como que me voy ligerito. ¿Sí? Sí. Y eso que estás planteando es, pues por lo que yo leí en el documento, yo me he sorprendido gratamente con lo que encuentro ahí. Pues, pucha, eso es muy poderoso, porque es la espiritualidad, ¿cierto? El acompañamiento en la espiritualidad Ujú, y cómo hay un derrotero para eso. así es. Y no es la espiritualidad religiosa, sino justamente encontrar ese estado que anhelamos todo lo humano y que desde ahí nos conectamos, que es un tema relacional, Así y es. lo podemos vivir en esa etapa de muerte que puede ser lenta o medio lenta, pero Ujú, que vivir esas etapas, pues tenemos la posibilidad de acompañar a estas personas en ese proceso tan bonito de la espiritualidad. ujú, Y es conectar como con esa relación interior que todos tenemos de encontrar una felicidad, una plenitud suprema. Cuando digo suprema, está es por encima de cualquier racionalidad, de conexión con todo, digamos, con todo el universo. Y esa conexión se puede encontrar ahí y es la que en las religiones le tienen diferentes nombres, pero que en las religiones y en las filosofías que hay se ujú.
encuentra uno. Y entonces, ¿cómo uno puede acompañar la pérdida, acompañar el proceso de sufrimiento para vivir esos estados? Ujú. Eso, Gloria, y excuse haciendo un paréntesis, de ahí tomamos elementos para acompañar a los adultos mayores en ese proceso. Pues, ¿cómo están Así es, viviendo ellos la pérdida? Pues que es la pérdida de la así es. autoridad, la pérdida de las La, posesiones, la exacto. pérdida de la familia. Y en el caso de las enfermedades es la pérdida también de la vitalidad, la pérdida de la Total, capacidad sí. física de valerse por sí mismo o por sí misma, ¿cierto? La pérdida de la autonomía para hacer las actividades de la vida Exacto, cotidiana. Van muchas cosas ahí y eso va más allá de que tú estés ya estés como adulto mayor o seas joven. O sea, si yo tengo 25 años y me diagnostican una de estas leucemias que, que me muero en 3 meses, pues también hay un proceso total. de acompañar ahí, ¿cierto? O si es una persona todavía más joven, que a veces también hay esos procesos en estados más jóvenes. Y lo que me parece bonito y yo quería como invitarles a hacer este documento que habla del acompañamiento espiritual, lo podíamos ver la semana entrante y conversar un poco más de él. Yo traje hoy como el documentito pues más pequeño del Enrique Benito, y como abrebocas a este otro documento mayor del acompañamiento espiritual y de cómo podemos nosotros aprender algunas prácticas ahí. Y él vuelve a traer ahí un asunto que sería como una forma de estar en el amar para traer a Maturana, y es de que yo puedo acompañar al otro, así el otro tenga unas creencias sobre la trascendencia que son diametralmente diferentes de las mías. Y no importa, yo igual puedo acompañar ese proceso de morir en el otro, es estar en el amar con el otro, o sea, aceptar como legítima la creencia del otro, que si es religioso, que si no, y no importa si yo no lo soy. El médico Enrique Benito en alguno de sus videos lo dice muy claramente, es que quien acompaña debe, sí, debes estar en presencia para el otro, y es como poner sus creencias aquí para atrás, ¿sí? No obligar al otro a que piense como él, sino antes es ponerse a disposición de lo que el otro necesita. Y eso me parece que es estar en el amar del que hablaba Maturana tanto, ¿cierto? Entonces ese proceso me parece a mí muy, muy bonito. Y de ahí que el profesional que acompaña esto para la fundación y digamos para los casos que tenemos cercanos. Yo tengo un hermano con Parkinson que está muy avanzado ya Ujú, y tiene dos cuidadoras, dos enfermeras. La familia está más lejitos. Todos son esas dos enfermeras. Pero lo ujú, que uno ve es haciendo esos profesionales es dando pastillas y llevando de la mano, pero no hay una conversación. ujú, O sea, no hay un acompañamiento desde lo emocional y de lejos desde como se plantea aquí. ujú. Claro, seguramente ellas están entrenadas en el acompañar Sí. como más farmacéutico, Mm, más médico tradicional, y no en el acompañamiento de cuidado espiritual, de cuidado mm. paliativo, ¿sí? Que requiere como otros ámbitos de acción distintos, y requiere también una preparación de la persona que está haciendo eso, que puede porque al que acompaña también pues necesita también tener contención, que esa es otra de las cosas que aparece muy bonito cuando uno lee el documento de Enrique Benito, Sí, y es de que quienes acompañan a morir también necesitan contención, ¿sí? claro. Y quienes hemos vivido, pues, personas de la familia que han tenido enfermedades largas y les hemos acompañado, sabemos que uno como cuidador necesita contención también. Entonces, eso es parte de lo que a veces no tenemos en el ámbito médico, y en el ámbito de la salud los profesionales muchas veces no cuentan con esos espacios Claro. de contención tampoco para ellos. Sí, El apoyo al apoyo, que hay en el caso así del es. pelado de 24 años que le dio ese cáncer Ajá, y cómo se implicaron los los médicos. médicos y ese personal Ujú, en la vida de él y en la familia y los golpeó muy duro el proceso de ellos. Y, exactamente. y Así lo que es. tú estás hablando es válido para todos los profesionales Ujú,
están ahí haciéndose sus sesiones de apoyo al apoyo y ahí están diciendo cómo se hace. Y eso sí. Claro, ese documento a mí me parece muy bonito y muy esclarecedor sobre cómo es la experiencia espiritual también, y que es un asunto que me parecería chévere si lo profundizamos, si están de acuerdo el próximo martes, eh, dándole como doble clic en ese documento a aspectos que él toca sobre la experiencia espiritual del acompañar, ¿cierto? Ujú. Y teniendo pues como claridad que todo esto sucede en la experiencia humana, todo esto sucede en el ámbito relacional, todo esto sucede en el lenguaje. Por aquí abajo, en la línea cero en la biología, está pasando los procesos normales de la autopoiesis, y la autopoiesis está sucediendo hasta que termina, o sea, Claro. entonces la enfermedad, digamos, es un ámbito de experiencia que ocurre en lo humano. Para el ámbito biológico, la enfermedad es una forma de operar del sistema, dadas las componentes que tiene en ese momento, ¿sí? La enfermedad es una observación que hace un humano sobre cómo está operando esa biología, ¿sí? Es algo que sucede para nosotros en el lenguaje, en el ámbito relacional. Lo mismo que la muerte, ¿no? ¿Sí? Igual, que es algo que sucede en el ámbito relacional humano, y lo mismo que la conciencia, y vamos a conversar un poquito más de eso la próxima clase, si están de acuerdo, y continuamos hablando de estos documentos de Enrique Benito. ¿Tú aportaste otro documento? ¿Estás diciendo ahora más resumido? Es que yo les mandé dos documentos, uno Sí. cortico que es una entrevista y este otro que es más larguito, que es el acompañamiento espiritual. Yo las diapositivas que traje hoy eran como el documento más cortico sobre la Ya. entrevista, ¿sí? Entonces hicimos unas diapositivas que simplemente son pedacitos de la entrevista, que los traje para tenerlas ahí como a la mano, ciertas frases sobre cómo es el proceso de morir y sobre que las personas nos damos cuenta que vamos a morir. Yo les comentaba hace un rato que quienes tienen mascotas pueden dar cuenta de que los animales también tienen como cierta conciencia de muerte, o por lo menos un observador humano puede ver que ese animal se comporta de manera distinta, se deja de comer, deja de beber, se aquieta, se acuesta, ¿sí? Hace ciertas Pues, cosas que son como parte, digamos, del proceso de morir, ¿sí? pues por aquí resultó ahorita que a las 4:30, aquí al frente, esto es una zona aquí un poquito abierta, y resultó ahí en la mitad de la manga una chucha, o sea, una zarigüeya, Una zarigüeya. Ajá. pero vieja, desgarbada, que ya casi no podía andar, Ujú, y eso es lo insólito. Yo creo que esa chucha estaba en otra dimensión. ujú, No, es que no tiene por qué salir a esa hora. ujú, Entonces, esto conecta. ujú. Claro, Sí, está como en donde, en esa dimensión espiritual tal vez de que ya se va a ir y tal ya que cosa. Y, ajá, claro, no sabemos qué puede estar viviendo ese animal a esta hora por aquí. claro, es Mm, sorprendente eso, sí. sí, A lo mejor estaba en eso de proceso de despedirse, ¿no? Como dirían los sí, humanos, sí, es insólito. ¿no? Pues, habrá que, mañana nos cuenta qué más pasó, novedades de la zarigüeya y Gustavo. Le tiraron un banano y ahí mismo se lo comió. Oh, o sea que no está en proceso de morir, porque si estuviera en proceso de morir no comía, ya hubiese Ah, cortado con la comida, con la bebida, deje de tomar agua, deje de comer y ya. O como dicen en mi familia se ocurre mucho esa frase, no sé si en las familias de ustedes se usa, es que no es que a ese se le olvidó morirse, entonces a lo mejor a la zarigüeya se le olvidó morirse, ¿sí? Y son estas, sí. ¿sí? Y son situaciones que la muerte es un proceso que todo el mundo ya está esperando y esta persona sigue, ¿sí? Y son años en esa circunstancia, años en una circunstancia muy delicada desde el punto de vista fisiológico, ¿sí?
con una biología muy precaria, pero la persona sigue allí. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Que ese proceso es tan claro. Para el título del libro, una chucha de otra dimensión. Sí, está bueno, podemos hacer un libro con eso. Muchas gracias, Ana. Ay, Ana, Vale. bacano. Vale, como están de acuerdo, pues que sigamos conversando sobre este tema del acompañamiento espiritual, la otra sesión, Sí, que ya claro. vamos pues como profundizando un poco de esto. Y bueno, hoy vamos cerrando entonces. Muchas gracias pues por estar acá, por acompañarnos. Hay personas que van a retirarse por unos días. Paula nos comentó que no iba a estar. Eh, de pronto va a ver los videos y Nilka va a estar de viaje, así que nos va a hacer mucha falta Nilka, pero pues por aquí bienvenida y te seguiremos mandando las grabaciones. Gracias, qué maravilla, me encanta escucharlos, de verdad tienen ya libros, reporte, entrevista, no, todos unos comunicadores. Sí. Vale, muchas gracias. Nilka, pero sigues viendo los videos, ¿cierto? Yo Siguen con... aspiro que sí, pero es que no sé si tenga la capacidad de abrir internet por fuera, voy a estar por fuera un Va a tiempo. estar de viaje, entonces bueno, ahí cuando Mucha quiera suerte, Nilka, comunicar. por allá, disfruta, Muchas los gracias mejores deseos. Gracias por los Vale, buenos deseos, Gustavo. Muy amable. Un abracito para todos y los muchas estaré gracias. escuchando en 3, 4 semanitas. Vale, un Bueno, abrazo, Nilka, nos Un vemos. mucha Que suerte. abrazo. estén bien. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, buenas noches. Chao, Ana, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, Gloria. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias a Gloria. todos. Chao.